Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a seguir con la realización de Mafalda. En este tutorial vamos a terminar de realizarla. Vamos a hacer la cabeza, vamos a colocar el pelo y todos los detalles que nos hicieron falta en el tutorial anterior. Mafalda queda bien, bien bonita, así es que espero que se animen a realizarla junto conmigo. Quiero invitarlos como siempre a que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones. También que manden todos sus comentarios. Yo siempre tomo en cuenta todos sus comentarios. Los respondo todo el tiempo. Y también compartan el canal con todo el mundo. Ayúdenme con eso. YouTube promueve mucho el canal si ustedes dan like y hacen todo lo que les acabo de decir. Así es que pido por favor que me ayuden con todo eso. Vayan también por favor a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Vamos a estar allí en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que yo estaré muy feliz de compartirlo aquí para que toda la gente vea las cosas tan bonitas que hacemos en este canal. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a comenzar con este tutorial. Miren amigas, aquí ya tengo terminada la cabecita. La cabecita se hace súper rápido y súper fácil. Solamente pues aumentos y disminuciones sin mayor complicación, amigas. Miren, en la cajita de descripciones aquí abajito, ahí ustedes van a poder ver el patrón de la cabecita. Es que si no me iba a quedar un video muy largo, amigas, y yo quería terminar ya, porque si no nos vamos a ir a un tercer video y pues no vale la pena. Así es que para que hagan la cabecita, vayan a la descripción y ahí van a ver las instrucciones de cómo realizar esta cabecita. Así es que vamos a hacerla. Miren, una vez que ya hayan realizado la cabeza de Mafalda, van a cortar hebras de 25 centímetros. Miren, con el material de el gato. ¿Se acuerdan que les pedí estambre del gato de color negro? Van a cortar las hebras de color negro y van a colocar una hebrita. Una vez que la doblaron exactamente a la mitad, la van a colocar de esta manera, vean. ¿Vieron? En cada uno de los puntos van a colocar una de las hebras. La doblan a la mitad, exactamente a la mitad, y la van a colocar como están viendo en la imagen. Toda esta parte de color negro, en cada uno de los puntos van a colocar una hebra como acaban de ver en la imagen. Vamos a realizarlo. Miren, aquí ya quedó. Ya comencé colocando los ojos, amigas. Coloqué uno de los ojos. Aquí se alcanza a ver que ya había colocado uno, pero no me gustó porque quedaron muy pegados. Así es que vamos a colocar el otro un poquitito más despegado. Ustedes vayan viendo en dónde quieren que quede. Mire, aquí quedó este pelo. Aún no terminamos de colocar el pelo. Todavía vamos a colocar un poquito de más cabellito. Así es que necesitamos colocar los ojos para que en estos extremos, en estos laterales, podamos ubicar perfectamente el cabello. Una vez que colocaron el primer ojo, van a ustedes a tratar de ubicar la mitad de la carita. ¿Ven? Y vamos a introducir de esta manera la aguja lanera justo donde empiezan los aumentos en esta parte de la cara. Vean, aquí vamos a introducir el crochet. Vamos a hacerlo con una distancia de alrededor de 8 puntos. Ustedes ubiquen cómo les gusta. Es una distancia de alrededor de 8 puntos. Miren, aquí ya saqué la aguja. Les repito, deben de quedar a la altura donde comienzan las disminuciones de los cachetitos. Miren, aquí ya quedó. Lo voy a recorrer un poquitito más hacia arriba. Me quedó un poco abajo. Va a quedar como que a la mitad del punto, pero no importa. Aquí el punto es que quede bien parejita. A ver, déjenla meto mejor una vez más. Una vez más vamos a comenzar. Vean, ¿ya vieron? Aquí vamos a introducir la hebra a la misma altura del otro ojo. Coloquen un ojo y ya después colocan el siguiente que les quede a la misma altura.
Contamos 3 vueltas hacia arriba y vamos a comenzar a dar puntadas en el mismo punto. Miren, aquí nos regresamos al punto inicial. ¿Vieron? Está a la misma, se ve un poquito más abajo, pero es por las alturas por las puntadas que hicimos. ¿Vieron? Cuentan bien sus puntos, alrededor de unos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8, ustedes vayan viendo, ¿eh? El trabajo que hacemos, lo que tiene es que si a la primera no nos gusta, pues lo volvemos a realizar y no perdemos ni material ni absolutamente nada. Y van a comenzar a dar puntadas como están viendo. ¿Vieron cómo acomodé la hebra como que hacia la derecha? Y dan una puntadita. Vuelven a entrar arriba en el mismo punto y ahora acomodan la hebra hacia abajo, hacia la derecha. ¿Ven? Ahí está, no jalen demasiado. Vamos a hacer una puntada más, ahora hacia la izquierda. Una puntadita a la derecha, una puntadita a la izquierda. Esto va a hacer que el ojito vaya quedando ovalado. Aquí como ya quedó igual que el del mismo tamaño que el otro, ya no voy a dar otra puntada. Ya me voy a ir hacia acá abajo y ahí voy a hacer, que fue aquí donde entré, ya simplemente voy a hacer un nudo para perder. Jalen sin jalar demasiado para que no pierda la forma el ojito. Lo suficiente nada más, sin jalar demasiado para que no se vea jalado, para que no pierda la forma. Acomodan con su aguja lanera y simplemente van a hacer un nudo aquí abajo para perder la hebra. Voy a hacer el nudo, amigas. Muy bien, ya terminamos aquí, miren, de hacer los ojitos. Vamos a colocar alfileres para ubicarnos más o menos en donde vamos a poner el cabellito. Vean. Ya con los ojos colocados tenemos una idea de cómo van a ir, vean. Yo puse esos alfileres como referencia, ¿ven? Y de un alfiler, por ejemplo, de este verde hasta ese azul, vamos a formar una línea imaginaria y vamos a colocar, en cada una de las vueltas vamos a colocar un cabellito. Muy bien. Miren, de aquí de este ojo vamos a colocar 3, 4, 5, unos 6 puntos hacia la derecha más o menos y otros 6 puntos hacia la izquierda. Traten de que les quede más o menos a la misma altura cada cabellito, de los dos lados, quiero decir. Una vez que lo ubicaron, esos cabellitos que les digo que les quede más o menos a la altura de los dos lados, entonces hasta esa altura no necesitan poner cabello más abajo. Si ustedes quieren poner cabello más abajo, está bien, el pelo de Mafalda es muy muy frondoso. Una vez que ya tienen esas marcas, ya pueden ir colocando cabellitos de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Vean, doblé el cabellito a la mitad, con la aguja lanera lo introduzco y miren, ay perdón, aquí se me atoró un poquito, pero quiero que vean bien, miren, ¿vieron cómo lo introduje? Ya nada más lo ensartan en la aguja y van colocando de esta forma. Van a colocar esos cabellitos hasta llegar al segundo, ahorita los vamos a colocar de este lado, pero coloquen cabellos hasta llegar al segundo alfiler al que está abajo, simplemente para marcar esta línea. Y después nos vamos a ir acá, si quieren, en una vuelta sí y en otra no. En una sí y en otra no. Aquí ya no hay necesidad de poner cabellitos en cada una de las vueltas. Si ustedes quieren hacerlo, claro que sí. Van a poner cabellitos hasta acá. ¿Ven? Por eso es primero ponen aquí de alfiler a alfiler, ponen cabellitos aquí de alfiler a alfiler y ya después se van una vuelta sí y una no. Una vuelta sí y una no, hacia acá. Aquí también deben de haber puesto ya sus cabellitos del otro lado, del lado derecho. Y así van a comenzar a colocar cabellos. Repito, una vuelta sí y otra no. Hasta llegar aquí, miren, de aquí a aquí. Miren, aquí ya terminé de colocar el cabello. Ahorita les digo cómo lo coloqué. También ya puse marcas en la boquita. Siempre les digo que se acerquen una imagen del personaje que estén haciendo para que lo hagan lo más parecido posible. Miren, quiero explicarles. Los cabellos son de 25 centímetros.
y al momento de peinarla, como están viendo, ya se logra el efecto del cabello de Mafalda, que está como en capitas, el cabello de Mafalda. Entonces el cabello de aquí enfrente, el de enfrente, tanto este como el último cabello que coloqué atrás son de la misma medida, y entonces ya van teniendo, miren, este cabello de acá hasta abajo, este de acá abajo también mide 25 centímetros, entonces este llega pues hasta prácticamente el hombro de Mafalda. Pero este de acá, como está más adelante, el de adelante hace que logremos ese efecto como de capitas de Mafalda. Así es que yo sugiero que corten los cabellos de 25 centímetros y de esa manera se logra ese efecto. Muy bien, miren, si ven aquí yo ya no coloqué cabellos vuelta por vuelta, ahí ven un pequeño espacio. Ahorita les muestro. Pero miren, así se va logrando el efecto como de capitas de Mafalda, así es que pues esa es la intención de que todos los cabellos sean del mismo tamaño. Muchas veces si vamos a hacer, dependiendo del peinado, hacemos unos cabellos más largos que otros, pero aquí no hay necesidad. Y miren, les quería mostrar aquí como no, aquí dejé en una vuelta sí puse cabellito y en otra no. Ven, ahí se ve el espacio donde no puse cabello. Aquí ya no hay, miren, aquí también, ven. Ya no hay necesidad de poner cabello en cada vuelta. Aquí sí lo puse luego en la siguiente, pero aquí ya se pueden saltar una vuelta, incluso dos, conforme vayan viendo ustedes el resultado, como les vaya gustando, van colocando el cabello. Y así es como va a quedar. Como ven, aquí yo ya puse las marcas para colocar la boquita de Mafalda. Miren, lo que vamos a hacer... Vamos a colocar alfileres de esta forma. Yo ya ensarté una aguja lanera, vean, y son como unas 3 o 4 vueltas de los ojos hacia abajo. Vamos a ver, aquí terminan los ojos, una, permítanme. Aquí es donde en esta vuelta terminan los ojos, ¿ven? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas hacia abajo. Y si ven, me fui ligeramente hacia la derecha. 5 vueltas hacia abajo y unos 2 puntitos hacia la derecha. Lo mismo van a hacer con el otro ojo. ¿Ven? Del otro ojo van a hacer lo mismo. 5 vueltas y unos 2 puntitos hacia la izquierda. Muy bien, se bajan 2 vueltas, vean. Aquí nos vamos a bajar 1, 2 vueltas. Y como es como un punto y medio hacia la izquierda, 1, 2 puntos y medio hacia la izquierda. ¿Ven? Nos bajamos 1, 2 vueltas y 1, 2 puntos y medio hacia la derecha. ¿Ven? Y lo mismo vamos a hacer con el otro alfiler. Yo le puse esos alfileres para no perderme y me quede lo más parejito posible, amigas. Repito, acerquen una imagen del personaje que estén haciendo para que traten de lograr el efecto que necesitan. Miren, aquí ya introduje por debajo la hebra de color negro que ensarté en mi aguja lanera y voy a salir por la primer marca que tenía. Ahí está. Nos vamos a ir a la segunda marca, al segundo alfiler. Al momento de sacar la hoja se viene con todo y relleno. Muy bien. Vamos a quitar el siguiente alfiler. Dejen esta hebrita aquí abajo que con esta vamos a hacer un nudo más adelante, ¿eh? Vamos a quitar el siguiente alfiler y vamos a introducir por ahí nuestra aguja lanera. Y vamos a pasarnos de este lado a quitar el alfiler de en medio. ¿Vieron? Por allí vamos a salir. Y vamos a quedar aquí con la primer marca ya con nuestra hilaza, ya la primer marca de la boquita, miren. Vamos a quitar el alfiler de aquí arriba, ¿ven? Y vamos a entrar por ahí con nuestra aguja lanera y a salir aquí abajito, donde acabamos de entrar, miren aquí. Aquí entramos y por acá salimos. Muy bien, vamos a pasar la hebra de este lado para que no se nos vaya a deformar el efecto que estamos buscando. Y ahí está. Segunda marquita. Se viene con todo el relleno, amiga. Ahí está. Muy bien. Vamos a pasarnos hasta acá. Miren, aquí. Y vamos a quitar esta marca y pasamos hacia allá abajo con nuestra aguja. ¿Ven?
Ahí está, ya vamos terminando de hacer como que esta marquita de la boquita de Mafalda. Jalen, jalen, a esto, ahí está. Ya se empieza a ver la forma de la boquita. Ya vamos a entrar ahora en la última marca que tenemos y nos vamos hacia acá arriba, miran, a esta esquinita. Nos regresamos. Nos pasamos del otro lado. Y ya saben a dónde nos vamos a ir, hacia el punto de arriba. Ahí está. Vamos para arriba. Miren, ahí está, ya quedó marcada. Ay, es que se viene el relleno, pero bueno, vamos a quitarlo, esto no es ningún problema. Miren, y ahora me voy a pasar hacia acá y voy a empezar a rellenar con mi hebra de color negro toda la boquita. Vamos a hacer aquí puntadas largas hasta rellenar todo este espacio que nos quedó aquí. Miren, aquí no me fui lo suficientemente a la orilla y me quedó este espacio, pero pues no hay problema, miren ya. Y voy a hacer así puntaditas, vean. Aquí me voy hacia el otro lado. Vean, aquí salgo. Y otra vez me voy hacia el otro lado. No jalen demasiado, amigas, para que no se deforme. Voy a entrar de este lado. Miren, aquí otra vez dejé un espacio. No pasa nada. No pasa nada. Pues en eso estamos, ¿verdad? Ahí está. Y ahora me voy a ir de este lado. Y de esta forma voy a ir rellenando toda la boquita hasta que quede perfectamente rellena, amigas. Voy a terminar de realizarlo y regreso con ustedes. Miren, voy a terminar de realizarlo. Miren, aquí ya quedó marcada la boquita. Ya al final simplemente vamos en la última puntada, nos salimos hacia acá abajo que fue donde iniciamos. Vamos a hacer un nudo igual como hicimos hace un ratito. Aquí sacamos la hebra. Y hacemos el nudo. Muy bien, miren, así nos habrá quedado ya la boquita de Mafalda. Yo lo que hice ahí en la boquita, coloqué con mucho cuidado un poquito de silicón y ya le traté de dar un poquito de forma. Vamos a hacer ahora las cejas. Vamos a entrar en cualquier punto, de preferencia acá atrás donde no se note. Y vamos aquí de donde terminan los ojitos de Mafalda, miren, me recorrí unas 2 puntos aproximadamente. ¿Ven? Jalen un poquito. Esta hebra aquí la dejan porque la vamos a ocupar para al rato atar. Muy bien. Contamos aquí de donde termina el ojo 3 vueltas hacia arriba y una vuelta, una, 2, 3 vueltas hacia arriba, miren. Son 3 vueltas hacia arriba y un puntito hacia la derecha. Esto sí es a gusto de ustedes, ¿eh? Y miren, me regresé como en especie de diagonal. ¿Vieron cómo ensarté la aguja de esa forma? Me pasé como por del otro lado de la hebra. Voy a volver a entrar en el mismo punto, me voy a pasar al otro ojo. Tratando de que quede a la misma altura. Que se vea estética la ceja, que se vean las dos iguales y jalamos, no demasiado, simplemente lo suficiente para que dé forma a la cejita un poquito arqueada. Pero miren, ahí quedó, ¿ven? Ahí quedó la cejita un poquito arqueada. ¿Qué creen que no se notan mucho ya con el flequillo? Ya no se notan mucho las cejitas de Mafalda, pero es importante ponérselas porque Mafalda tiene sus cejas. Del otro lado, miren, aquí lo mismo, como en forma diagonal voy a entrar. Vean por dónde voy a introducir la hebra. En el mismo punto me paso del otro lado de la hebra y ya voy a salir. Porque aquí ya, miren, aquí donde entré, aquí voy a salir. Ya habrán quedado marcaditas las cejas de Mafalda. Repito, no jalen demasiado y tampoco pueden dejarlo muy flojo para que no se note como nudito esta parte del final. No la dejen muy flojo, pero tampoco aprieten demasiado. Ahí está, ¿ven?
Ya, ya quedó como la forma de arquito de las cejitas de Mafalda. Ya vamos bien avanzadas, ya no falta mucho. Aquí simplemente vamos a hacer un nudo. Así, un nudo, otro nudo. Cortamos. Y con nuestra aguja lanera vamos a ir introduciendo, hasta que estas hebras queden perdidas hacia adentro de nuestra labor. Ahí va entrando poco a poco, amigas. A veces entra a la primera y a veces se tarda un poquito más. Pero miren, aquí ya quedó. De esta manera vamos a perder esa hebra y ya nadie va a saber que allí quedó adentro. Y así quedó, amigas, vean. Ya está tomando la carita una forma bien hermosa. Allí va quedando, amigas. Bien, vamos a sacar un poquito aquí. Esto ya es a la altura que ustedes decidan. Miren, la primera vuelta que está aquí a la orillita, vamos a hacer el cabellito hacia acá adentro. ¿Se acuerdan dónde pusimos el alfiler? De ahí bajamos unas cuantas vueltas hacia abajo, pues a esa altura va a empezar el flequillo. Dejen por ahí una hebrita que tape esos cabellitos donde inician, del lado derecho y del lado izquierdo. Miren, aquí ya hice hacia abajo esa primer vuelta para formar el flequillo. Repito, a la altura de donde dejamos los alfileres, ¿recuerdan? Voy a bajar una segunda vuelta de cabellito. Aquí con mi aguja lanera me estoy ayudando y ya bajé 2 vueltas. Si ustedes quieren una sola para que el flequillo sea menos abundante, está bien. A mí me gustó con 2 vueltecitas. Le bajé 2 vueltas, lo acomodan muy bien y lo van a recortar. No corten a la primera, corten una parte y después otra y así hasta que vaya quedando como ustedes quieran, amigas. Porque si lo cortan a la primera y queda muy corto y ya no lo van a poder, pues sí se puede arreglar, ¿no? Pero pues no hay necesidad, si lo podemos ir haciendo poco a poco hasta que quede a nuestro gusto. Aquí ya corté un poco, pero pues obviamente está muy largo todavía, ¿no? Vean cómo está la imagen de Mafalda y vayan a cortando. Miren, ahí ya, a mí ya me gustó. Todavía no estoy segura de dejarlo así, ¿eh? Por ahora sí se va a quedar y más adelante decido si corto un poquito más o ya se queda así. Pero miren, ahí ya va tomando forma. Miren nada más cuánto pelito. Así esta Mafalda tiene muchísimo cabello. Pero miren, ya con el flequillo le da un parecido mucho más al personaje y se está viendo bien hermosa nuestra Mafaldita, amigas. Muy bien, pues ya simplemente aquí acomodamos. Si hace falta cortar algunos hebritas por ahí, vamos a llevar a Mafalda la estética hasta que quede bien bonito este flequillo. Repito, por ahora lo voy a dejar así, me voy a decidir más adelante si le corto un poquito más o ya se queda. Pero miren qué carita tan bella. Espero que les esté gustando a ustedes también. Muy bien. Miren, vamos a colocar la nariz aquí con hebra de color carne. Simplemente hice un anillo mágico en la primera vuelta y en la segunda vuelta hice 6 aumentos. Cerré el anillo mágico. Miren, así cerré el anillo mágico y en la segunda, y en la hebra que me quedó, ya cuando terminé la naricita, miren aquí ya cerré muy bien, me quedó una hebra y voy a pasar la aguja. Ya la ensarté, voy a pasar hacia atrás para que quede más cerradito, más circular. Y aquí ya puedo cortar la hebra. Y simplemente vamos a ubicarla que quede bien centrada. Colocar un poquito de silicón en la parte trasera de la naricita. Y la vamos a colocar en la parte frontal de la carita. Traten de centrarla lo más que se pueda. Aquí ya coloqué el silicón, amigas. Es silicón frío. Yo trabajo siempre con silicón frío. Ustedes pueden usar silicón caliente o frío como ustedes les guste. Mafaldita tiene su naricita un poquito grande. Así es que así es como quedó. Si la quieren hacer más pequeña, están claro que están en todo su derecho, pero Mafalda tiene la nariz un tanto grande. Y ya miren,
Ya que le colocaron el silicón, la colocan en la parte frontal bien centradita y simplemente van a esperar a que seque. Miren, aquí siguen saliendo relleno, pero bueno, no importa, son detalles simplemente. Ya le cortamos aquí le estoy quitando el relleno que se le sale por todos lados. Muy bien, pues vamos a esperar a que seque la nariz. Ya secó la nariz, miren, aquí ya cosí uno de los brazos, como pueden ver. Van a colocar el otro brazo bien centradito, van a tomar como referencia la piernita para que quede bien colocado y lo van a poner de esta forma. Aquí en la última vuelta, sin llegar hasta la parte de color carne, aquí la primera vuelta que hicimos abajito, vamos a empezar a dar puntaditas, ¿ven? Esto es súper fácil, no tiene ningún problema. Una puntadita al brazo y una puntadita aquí al vestidito. Otra puntadita al brazo y otra puntadita al vestido. Como el brazo es pequeño, pues nada más unas 3 puntadas y listo. Seguramente ya habrá quedado colocado sin problemas. Miren, ¿ven? Vamos a dar otra pequeña puntadita aquí, ya simplemente para anudar. Aquí, una más. Aquí las que ustedes quieran, amigas. No es necesario mucho. Les repito que el brazo es delgado, es pequeño. Miren. Antes de anudar, lo que vamos a hacer, yo sugiero que cosan el bracito. Miren, aquí yo cosí el bracito al vestido para que no quede así suelto, muy levantado, para que se vea estético y bonito. En lugar de cortar la hebra, voy a dar unas puntadas. Bueno, mira, aquí ya la corté. Creo que quedó muy corta y no me va a alcanzar. Voy a volver a ensartarla y voy a dar unas puntaditas aquí, vean. Ya lo hice en este brazo, voy a hacerlo en el otro también, miren. Unas cuantas puntaditas para que el bracito quede colocado hacia abajo. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a usar nuestras tijeras. Pueden ustedes usar el crochet o algo que tengan a la mano y vamos a hacer un hueco. Vamos a huecar esta parte del cuerpo porque vamos a introducir aquí la barra de silicón para colocar la cabeza y que quede fija. Necesitamos que quede la cabecita firme. Miren, aquí ya hice un pequeño hueco con las tijeras. Me voy a ayudar ahora con el crochet para hacer el hueco aún más grande. Y vamos a introducir el silicón. El silicón, la barra de silicón debe abarcar la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabeza. Aquí ya lo voy colocando, miren. Lo voy a sacar para que vean más o menos todo lo que entró, vean. Prácticamente entró en todo el cuerpo. Esto es muy importante para que la cabeza quede bien firme y bien fija. Lo mismo van a hacer el hueco en la cabeza. Miren, aquí yo ya se lo hice, entra mi dedo perfectamente. Aquí de la misma manera van a hacer ese hueco en la cabeza y ya van a poder introducir de esta forma sin ningún problema el silicón y la cabeza va a quedar bien firme. Colóquenla bien hacia adelante para que no les vaya a quedar chueca la cabeza. Si recuerdan, en la cabeza dejamos una hebra larga porque con esta vamos a coser a la cabeza, al cuerpo, la cabeza al cuerpo. Ensartan. Y tratando de ubicar que quede, repito, la cabeza bien mirando hacia el frente. Espérenme que estoy aquí peleando, ensartando mi aguja. A puro ojo, ustedes van a ver, ya una vez que colocaron bien la cabeza mirando hacia el frente, a puro ojo ustedes van a poder observar en qué punto deben de dar la primer puntada, para que la cabecita quede bien que hacia el frente. Una vez que ustedes ubicaron ese punto, miren, ya lo logré. Una vez que ya colocaron, que ya lograron ubicar ese punto, miren, aquí ya está mirando perfectamente hacia el frente. Yo con mis ojitos puedo ver exactamente en dónde cae la hebra que dejamos larga en la cabeza, miren. No les vaya a quedar chueca ni para allá ni para acá, bien derechita mirando hacia el frente. Ya que yo la veo exactamente aquí en donde cae la hebra de la cabeza. Y ahí voy a introducir mi aguja al cuellito que quedó en el cuerpo. Y vamos a comenzar haciendo esto. Una puntada en el cuerpo y una en la cabeza. Aquí vamos para la cabeza, vean.
Un punto en cada uno, nos quedaron 18 puntos, entonces exactamente tenemos los mismos puntos en la cabeza y en el cuerpo. ¿Ven? Es importante que traten de hacerlo como están viendo en la imagen, de la cabeza de adentro hacia afuera, ¿ven? Y luego en el cuerpo de afuera hacia adentro. Esto va a ayudar a que las puntadas se noten lo menos posible. Y nos vamos a ir así, punto por punto, uno en la cabeza y uno en el cuerpo, uno en la cabeza y uno en el cuerpo, hasta que quede fija la cabecita. Miren, ya quedó fija. Lo que hice ahora es con el fieltro que les pedí en un inicio. Vayan midiendo ustedes la cabeza y van a sacar un moldecito como el que están viendo ahorita. Y lo van a colocar en esta parte del vestidito de Mafalda. Este es un como cuellito que tiene ella en el vestido. Yo sugiero que lo corten así, lo doblen a la mitad para que las dos piezas queden exactamente iguales. No les vaya a quedar una más grande, una más chica, y lo empiezan a cortar así. Miren primero el cuello y van a formar una especie de triángulo y ya después le van dando formita. Dóblenlo a la mitad para que las dos piezas les queden iguales. Ahorita se ve así, pero es un efecto de la cámara, pero quedaron iguales, amigas. Y no quedó grande, quedó a la medida ese efecto de la cámara. Y van a cortar otra pieza como esta. La colocan en el centro y la vamos a pegar con silicón. Una vez que la colocaron y la pegaron, van a colocar la otra pieza. Esta que es como el cuellito de Mafalda. Una vez que hicieron esto, amigas, les repito, lo van a pegar con silicón, céntrenlo muy bien. Lo pegan con silicón, amigas, y allí van a colocar los botoncitos que les pedí en un inicio. Este es un detalle, el vestido de Mafalda es así y se ve muy bonito. Y miren, aquí van a colocar un botón y aquí el otro. Todo esto lo van a pegar con silicón, amigas. Voy a realizar esto que les digo y les muestro cómo quedó. Miren, ya lo pegué con silicón, ya quedaron los dos botoncitos, ya quedó el cuellito de Mafalda. Lo que vamos a hacer ahora son esas como crucecitas que tiene Mafalda en el vestido. Miren, aquí ensarté una aguja lanera, una hebra un tanto larga porque vamos a ocupar bastante. Le hice un nudo, como vieron, y vamos a comenzar a colocar esas crucecitas. Esto no tiene un orden, pónganlas como ustedes decidan. Yo solamente les voy a dar una idea de cómo lo pueden hacer. Miren, aquí en la primera vuelta, si vieron, aquí introduje la aguja. Voy a subirme una y dos vueltas y luego voy a salir sacando la aguja una vuelta. Me regreso una vuelta hacia abajo y hacia la izquierda. Voy a contar 2 puntos y miren. Me salgo, ¿vieron cómo? Entonces voy a unos 5 puntitos hacia la izquierda. Esto no tiene un orden, amigas. Son como 5 puntitos hacia la izquierda. Y me voy a ir aquí hacia la izquierda y salgo, amigas. Y vamos a empezar aquí a hacer los tachecitos. Estas son como crucecitas, miren. Aquí ya quedó formada la primera. Miren, ¿ven? Nada más que aquí me salí arriba. No. Voy a irme para abajo para que quede a la misma altura de la anterior. ¿Sí ven? Aquí salí una vueltecita arriba. Me voy a bajar para que queden todas las crucecitas iguales. Ahí está, amigas. Va a quedar en la misma vuelta, ven, a la misma altura quedó. Me subo 1, 2 vueltas y luego un punto, me regreso una vuelta hacia abajo y hacia un punto hacia la izquierda, ¿ven? Y ahora voy a contar 2 puntos hacia la derecha, ¿ven? Y una vez más me voy de este lado, ¿ven? Contando aproximadamente 5 puntos. Repito, esto no es en orden, un orden en específico. Y volví a cometer el mismo error. Me voy a ir hacia abajo, aunque aquí pueden, pues de todas maneras, formar la crucecita, ¿eh? Dos vueltas a la derecha, luego se suben y luego hacia abajo. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo hicimos hace un momento. Me voy a volver a bajar una vuelta. ¿Ven? Voy a volver a estar a la misma altura de las otras dos. Aquí subo 2 vueltas hacia arriba. Me bajo una vuelta y me recorro un punto a la derecha.
2 puntos, perdón, un punto a la izquierda, 2 puntos a la derecha y otra vez. Y voy a hacer estas crucecitas, miren, en toda esta orilla. Luego en las de arriba, pues en medio, vean cómo las fui colocando, como que en las vueltas de arriba ya me fui colocándolas en medio, ¿ven? Vean más o menos el orden en que las fui colocando. Repito, esto no tiene un orden exacto. Observen cómo lo hice yo. También van a colocar en el bracito y miren, ¿ven? Traten de ver el orden y lo pueden hacer así o como ustedes quieran. Miren, para hacer el moño de Mafalda, lo primero que van a hacer son 25 cadenas más una para subir y se van a regresar haciendo 25 puntos bajos en la primera vuelta y van a hacer otras 5 vueltas de 25 puntos bajos. En total serían 6 vueltas. Una vez que tienen esto, que se hace súper rápido y súper fácil, lo que van a realizar, van a doblar así la pieza, ¿ven? Y van a empezar a dar vueltas, 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 vueltas para formar esta parte del moño, la parte central del moño de Mafalda. Déjenme, me regreso y van a ir haciendo esto, amigas. Vueltas, 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 vayan dándole forma al moño. El moño de Mafalda es grandecito, no es ancho, pero sí es un tanto largo. Y le dan las tantas vueltas como ustedes quieran. Esta parte central del moño de Mafalda es un poquito prominente, es como una bolita prácticamente. Repito, siempre acerquen una imagen para que logren lo más parecido al personaje. Vayan apretando, que se vea bonito, que se vea estético. Miren. Yo creo que le voy a dar aquí todavía unas cuantas vueltas más simplemente para que se vea bien esta parte central del moño. Y ya miren, voy a dejar una hebra relativamente larga porque con esta vamos a coser a la cabecita de Mafalda. Ya quedó el moño, vayan formándolo. Si quieren el moño más ancho, pues pueden hacer una o dos vueltas más. Esta es una sugerencia, miren. Voy a ensartar la aguja para fijar, para hacer un nudo detrás y nos quede bien colocadas estas vueltas que dimos en la parte central del moño. Ahí está, ya saben que una de las cosas que más se me dificulta es ensartar mi aguja. Muy bien, pues ahora miren, así quedó el moñito, fórmenlo, acomódenlo muy bien, miren. Entonces por la parte de abajo van a hacer un nudo solo para fijar y estas vueltas que dimos no se les vayan a deshacer. Lo pasan así y hacen el nudo, vean. Y así es como habrá quedado ya el moñito. Lo vamos ahora a fijar a la cabeza de Mafalda. Vean, déjenme, traigo a Mafaldita. Aquí está la bella Mafaldita, amigas. Vean qué bonita, amigas. Está súper tierna, súper dulce, la Mafalda preciosa. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Acomoden bien el cabello, el flequillo hacia adelante. Este cabellito también más o menos a la altura del flequillo vamos a echarlo hacia atrás. ¿Ven? Este cabello a la altura del flequillo lo vamos a ir acomodando hacia atrás. Este cabellito largo. El flequillo se va a quedar en su lugar, pero este cabello que está aquí a la altura del flequillo lo vamos a peinar de este modo. ¿Ven? Y ahí es donde le vamos a poner su moño a Mafalda. Lo centran muy bien. Así de esta manera. Amigas, es que aquí tengo prácticamente sentada Mafalda. Y me está costando un poquito de trabajo. Pero espero que se vea. Yo creo que se ve perfectamente. Entonces, ahí donde termina ese peinadito que le hicimos, vamos a introducir la aguja hasta colocarla en la cabeza. Tiene que quedar bien fija en la cabeza de Mafalda, no solo en el cabello. Traten de llegar hasta abajo para... Ay, es que la tengo aquí sentada y no se quiere sentar. Traten de fijarlo bien hasta el cabello, hasta la cabeza, perdón, para que quede bien fijo y no se les mueve. No se les mueva, perdón. Y miren. Ahí está, allí quedó, lo centran muy bien y jalen, jalen, jalen para que quede bien centradito, más bien bien fijo,
Pues si le jalan demasiado se va a pasar esto. Entonces con una mano sosténganlo, pero sí jalen lo más que se pueda. Esta Mafalda no quiere estar aquí sentada. Sí jálenlo bien, pero sostengan con la otra mano para que no se les mueva el moño. Y miren, vamos a entrar ahora de esta manera. Y vamos a regresar, digamos que al punto inicial. ¿Ven? Acomódenla bien, peínenla de nuevo, centren bien el moño y aquí ya pueden jalar, 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 pero que quede el moño bien centrado. Y vamos a hacer lo mismo una o dos veces más. Aquí le acomodo bien su pelito para que se vea bien, cuando la vean de frente que se vea bien. Y vamos a hacer lo mismo. Les repito, una o dos veces más. Otra vez voy a entrar con mi aguja lanera. Me rindo, no quiere estar aquí sentada. Espero que así acostadita se note lo que estamos haciendo. Pero den una o dos puntadas más para que el moñito quede bien, bien fijo, amigas. Voy a realizar eso y regreso. Pues es así como nos quedó nuestra bella mafaldita, amigas. La verdad estoy bien contenta con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Le corté un poquitín el flequillo. Un poquitito le corté el flequillo, pero miren qué bonita quedó. Quedó bien, bien hermosa. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Espero que la estén realizando, que se animen a realizarla. En la boquita le coloqué un poquitito de silicón para fijar un poquito la boquita. Miren, si quieren aquí en los zapatitos conseguir unos botones blancos, Mafalda tiene como unos botoncitos blancos en los zapatitos, así es que ahí en las correas. Así es que pues miren, así quedó nuestra Mafalda. Vamos a mostrarles a la gemelita. Esta fue la primera que hice, amigas. Miren, así es como habrá quedado Mafalda. Las dos se ven bien bonitas. Así es que espero que les haya gustado el proyecto, que se animen a realizarlo. Es un proyecto genial, un personaje muy querido. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo muy muy pronto con nuevos personajes. Así es que por lo pronto yo les pido que se cuiden mucho. Nos vemos muy pronto y bye, bye.